Bienvenidos nuevamente, 4 de mayo del 2021. Estamos entrando en la recta final de epidemiología. La siguiente semana tendremos alguna actividad sobre 10 puntos para completar los 30 de proceso y después ya nos vamos a nuestro examen final. Habíamos visto los objetivos de desarrollo del milenio y ahora vamos a hablar qué pasa después del 2015 hasta el 2030. Con los objetivos nuevos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y tenemos el objetivo número 3, específico de salud. Estos objetivos han sido lanzados por las Naciones Unidas, como les dije, son 17 y contemplan 169 metas. El plazo es el año 2030 y la salud ocupa un lugar fundamental en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y este objetivo tiene además 13 metas que cubren un amplio abanico de tareas o labores que realiza la Organización Mundial de la Salud y los países miembros que están afiliados a la OMS. Si bien existe uno específico sobre salud, la mayor parte de estos objetivos de desarrollo sostenible están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente. El nuevo programa basado en los objetivos de desarrollo del milenio tiene por objeto ser pertinente a todos los países y se centra en mejorar la igualdad para responder a las necesidades de grupos especialmente vulnerables como son nuestras mujeres, nuestros niños, las personas más necesitadas. Aquí incluimos a pacientes con discapacidad, por ejemplo, y más desfavorecidas. Pacientes que viven en lugares que están en conflicto armado, que están en países especialmente pobres. Entonces es importante tener siempre eso en mente. Habíamos dicho que el objetivo 3 dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y este es nuestro objetivo número 3. Si bien existen otros, el primero, poner fin a la pobreza, hambre cero, el segundo, educación de calidad, el 4, igualdad de género, el 5, agua limpia y saneamiento, el 6. Y así existe uno específico para salud, pero como ven, todos los otros también tienen algo que ver, por lo menos indirectamente, con la salud. La propia formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, esto es lo único que les voy a preguntar en su examen, que lo sepan de memoria. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Expresa que la salud es un bien que debe alcanzarse por el valor que representa en sí mismo. Habíamos visto cuando comenzábamos salud pública que la salud era vista anteriormente como algo negativo, es decir, uno perdía la salud, se enfermaba. Y con el tiempo hemos intentado mostrarlo como algo positivo, algo que se cuida, se valora, se aprecia cuando uno la tiene. No obstante, la agenda nos recuerda que la salud también es un medio para alcanzar otros objetivos, un indicador fiable de los progresos logrados a escala mundial en favor del desarrollo sostenible. Si no tenemos salud, muy probablemente no vamos a poder alcanzar los otros estadios de desarrollo. Por más que queramos, no podemos hacer una reactivación económica, por ejemplo, con un paciente, una persona que está sin salud. No podemos nosotros trabajar en mejorar las condiciones, calidad de vida, si no tenemos obreros saludables. Y así todo gira en torno a la salud. El objetivo 3 incluye nuevas metas para cuestiones importantes, que se lograron grandes avances en los objetivos de desarrollo del milenio, pero necesitamos seguir insistiendo. Sabemos que se han reducido las epidemias mundiales de tuberculosis, paludismo y la del VIH, pero todavía tenemos trabajo para hacer en estos campos. A nivel mundial, la mortalidad infantil y la mortalidad materna han disminuido drásticamente entre el año 1990, con descensos del 53% y 40% respectivamente. Es decir, los objetivos han servido para algo, pero continúan siendo insuficientes, especialmente en ciertas regiones de nuestro planeta. Aún queda mucho camino por recorrer.
A menudo los informes sobre los progresos a nivel mundial no reflejan las distintas velocidades con que avanzan los países y también regiones dentro de un mismo país. Suele pasar, seguramente en Brasil ustedes saben cuáles son las regiones más complicadas. Creo que el norte de Brasil termina siendo un lugar bastante complicado y que no acompaña muchas veces el mismo desarrollo del resto del país. El nordeste, acá en Paraguay, el Chaco, es una región sumamente compleja, árida, de condiciones para vida muy, muy complicadas, mucho calor, sequía, cuando llueve mucho se inunda, falta de alimentación, de caminos, acceso a salud, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo decir que Brasil o Paraguay va avanzando que mirar cada una de estas regiones y ver que algunas van a velocidad espectacular y otras que van muy, muy, pero muy lento. En la actualidad se reconoce la necesidad no solo que las personas logren sobrevivir, sino también prosperen en la vida. Cuando nosotros veíamos indicadores de salud, hablamos de esperanza de vida, por ejemplo, los años que una corte imaginaria podría alcanzar a vivir desde el momento de su nacimiento. Esto está muy bien, que la gente viva más. La gente vive más ahora que hace años. Cuando tenemos registros de la historia de la humanidad reciente, un ser humano vivía 45, 50 años, era muy raro ver ancianos. Ahora tenemos ancianos, pero planteamos que estas personas deberían prosperar en la vida. Hablamos de calidad de vida. No es lo mismo vivir hasta los 90 años, pero estar, por ejemplo, encamado o postrado en una cama desde los 70, tener 20 años de una calidad de vida ínfima. Queremos todos nosotros, lo que quisiéramos es llegar a nuestros últimos días con autonomía, una capacidad para vestirnos, para alimentarnos solos, limpiarnos solos, etcétera. También se ha hecho evidente que el mundo sería un lugar mucho más saludable si fijamos metas que engloben una gama mucho más amplia de cuestiones. Uno de los aspectos más destacables del nuevo objetivo es que incluye metas dirigidas a luchar contra enfermedades no transmisibles. Cuando hablamos de transición, de cambio demográfico, epidemiológico de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, hablamos de algunas cuestiones especiales, por ejemplo, enfermedades. Pasamos de enfermedades transmisibles a enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos, por ejemplo, de población. Hablamos de lugares con alta natalidad y alta mortalidad a lugares donde tenemos baja natalidad y baja mortalidad. ¿Qué significa en los países pobres o en vía de desarrollo? La gente tiene muchos niños y estos niños se mueren mucho. En los países desarrollados, la gente tiene pocos niños y los niños sobreviven hasta edades avanzadas. Y nosotros, hablo nosotros, Paraguay, Brasil, tenemos países que están en medio de la transición. Es decir, tenemos en algunos lugares episodios así, episodios de enfermedades transmisibles y también en otros perfiles de países ricos. Y como médicos tenemos que aprender a ver las dos realidades. Atender tanto a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y también a los que tienen patologías de tipo transmisible. La OMS espera colaborar con sus asociados para alcanzar estas metas y se felicita en especial la inclusión de la cobertura sanitaria universal. ¿Qué creen que es la cobertura sanitaria universal? ¿Qué piensan que incluye una cobertura sanitaria universal? Los leo, no hay pregunta 100% correcta ni errada. ¿Qué piensan ustedes que incluye la cobertura sanitaria universal? Ligia nos dice saneamiento básico, Balmor todo es todo, agua potable, que sea para todos, cobertura sanitaria universal.
medidas que puedan ser implementadas mundialmente, independientemente de las condiciones del país. Cuando hablamos de cobertura sanitaria universal, estamos intentando que nadie se quede fuera del sistema, que no exista una exclusión de personas dentro de un país, una sociedad, relacionado al factor salud. ¿Creen que el Sistema Único de Salud del Brasil permite este ejercicio de cobertura sanitaria universal? Muy bien, Lidia, muy bien, Ligia. Es precisamente este tipo de sistema de salud que necesitamos a nivel global. Ya sé que el SUS no es perfecto, que hay lugares donde funciona mejor, otros donde tiene muchos problemas, otros donde hay muchas filas para esperar, otros donde la atención es muy engorrosa para encontrarla, pero por lo menos en su construcción tiene una cobertura universal. Nadie tiene que hacer ningún trámite para entrar al SUS. Basta con nacer, tener un cartón de identidad y con eso automáticamente uno tiene cobertura universal. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Paraguay. En Paraguay tenemos personas que tienen que tener un trabajo estable. A partir de ese trabajo estable, cuando se cumplen 3 meses, el sistema extrae una cierta cantidad del salario y así genera un sistema de salud enmarcado en lo que es el Instituto de Previsión Social, el IPS, que son hospitales donde solamente pueden ser atendidas las personas que tienen un trabajo estable y una cuota fija para cubrir su seguro. Ahora eso cambió con la pandemia, se fusionaron este sistema con el que es del Ministerio de Salud Pública, que muchas veces es el más precario y el más abandonado. ¿Para qué? Para hacerle frente a esta pandemia que nos tiene en zozobra. Los militares, por otro lado, tienen su propio sistema, los policías tienen su propio sistema. Es decir, si tú eres militar, sí tienes acceso a salud, si eres policía también, pero si eres un vendedor callejero, te queda el Ministerio de Salud que muchas veces no tiene todos los insumos necesarios para atenderte. Como dice Balmor, la medicina está avanzando rápidamente y es muy difícil incorporar todos estos avances tecnológicos en los sistemas de salud de forma gratuita o libre de costo y en todos los sectores. Yo entiendo que son sistemas que no son perfectos, pero por lo menos en espíritu tienden a tener una cobertura sanitaria universal, a no dejar a nadie de lado o no discriminar a nadie por el hecho de que no tiene un trabajo estable o que no tiene dinero o cualquier otro fin que ustedes pudieran encontrar. Es muy complejo el tema cuando lo analizamos desde esa perspectiva. Con sus pros, con sus contras, no se olviden que el SUS es un buen sistema de salud. Que se puede mejorar, claro que sí, pero que nadie les haga creer que el sistema privado o el sistema de medicina prepaga es mejor. Esta aspiración debe reflejar el espíritu de una nueva agenda de desarrollo centrada en la equidad, ya saben que es equidad, en una sociedad que sea inclusiva y que no deje a nadie de lado.
Acá en Paraguay la gente confía mucho más aún en IPS que en privados. El IPS es un buen sistema de salud. Lo malo es que para tener IPS necesitas tener un trabajo formal con una antigüedad y una ininterrupción de tu trabajo. Si pierdes tu trabajo en 3 meses o 6 meses, no estoy seguro, y el seguro no te cubre. Esas cosas tenemos que cambiar. Algunos datos y cifras importantes que tienen que saber. Cada día mueren 17,000 niños, menos que en el año 1990, pero más de 6 millones siguen muriendo antes de cumplir los 5 años cada año. Si bien hemos mejorado la salud infantil, todavía tenemos un largo trecho por avanzar. Desde el año 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15,6 millones de muertes. Pero tenemos un movimiento antivacuna ya instalado, muy fuerte, que intenta persuadir a padres de familia para que no vacunen a sus hijos. Resultado, aún tenemos brote de sarampión en algunos países. Paraguay es un país libre de sarampión en este momento, pero sí hemos tenido que enfrentar algunos brotes importantes en países vecinos que se constituyen en un riesgo latente para nuestra condición de país libre de sarampión. ¿En Brasil tenemos todavía sarampión? ¿Alguien sabe? ¿Tenemos, no tenemos? Existen algunos brotes, como dice Ligia María. La erradicación no es total, hace tiempo que no había, no es totalmente libre. Y tenemos casos. El sarampión está todavía presente en Brasil, hay algunos brotes puntuales. Muchos lo relacionaron en algún momento con la migración masiva de personas que venían de Venezuela no vacunadas. Entonces, como ven, igual la salud y migración es importante verla desde esa perspectiva, evitar que las personas no queden descubiertas por el sistema, porque eso implica un riesgo no solamente para ellos, sino también para el resto de la población. Seguramente existen algunos antivacunas en Brasil, pero no deben ser tan fuertes como en otros países. Pero de que los hay, están diseminados por todo lado. A pesar de que tuvimos muchos progresos en la salud infantil, una porción creciente de muertes infantiles todavía están en estos lugares: África subsahariana y Asia meridional. Lugares complicados donde las condiciones de vida son muy difíciles. Si bien no se ven esas imágenes tan dramáticas de los años 80, todavía hay gente que no tiene agua, que tiene que desplazarse mucho para encontrar alimento, y todo lo que esos lugares dejados de la mano de Dios significan. Leonardo pregunta si hay que presentar un documento para ser atendido en el IPS. La cédula de identidad. Por ejemplo, yo trabajo en IPS, entonces el mismo IPS paga mi IPS. Con ese descuento salarial, que creo que es el 12% de mi salario, tengo derecho a la atención médica y todos los servicios que da el IPS. También puedo asegurar a mi esposa y a mis hijos y a mis padres si son mayores de 60 años. Pero una vez que yo pierdo mi trabajo, me quita mi seguro y ya no puedo consultar en IPS, tengo que ir al Ministerio de Salud o si tengo recursos al privado. Una vez que yo me jubilo, mis padres ya no pueden utilizar mi seguro, pero sí mi esposa
Y mis hijos cuando cumplen la mayoría de edad tampoco ya tienen seguro. Entonces, no tienen nada de inclusivo y nada de universal. Y depende mucho del empleo formal. Y como ustedes saben o vieron acá, muchísima gente vive del empleo informal. No estoy seguro si son 3 meses o 6 después de perder el empleo. No estoy seguro. Ahora con la pandemia se están intentando incluir algunos beneficios relacionados, por ejemplo, con un pago, una especie de seguro de desempleo, pero improvisado, todavía no oficial. Entonces, como ven, es complicada la materia de salud y seguridad social acá en Paraguay. Bolivia es lo mismo, más o menos el mismo sistema. 4 de cada 5 muertes de niños menores de 5 años se dan en África subsahariana y el Asia meridional. Terrible panorama hacia esos lugares. Los niños nacidos en la pobreza tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de cumplir 5 años que los que nacen en familias más ricas. Entonces, el hecho de no tener recursos en una familia implica el doble de riesgo de que tus hijos puedan fallecer. Si tuviéramos un sistema universal que tiene una cobertura que no depende de la cantidad de recursos que uno tiene, esto sería muy diferente. Los hijos de madres con estudio, incluso si estos estudios son solamente primarios, tienen más probabilidad de sobrevivir que los niños de madres sin educación. Mientras mayor es el estudio de las madres, mayor es la posibilidad de que un niño sobreviva. En relación a la salud materna, la mortalidad materna cayó en un 50% desde el año 1990. El objetivo eran 2/3, ¿sí? Un 75% de caída de la mortalidad materna. Si bien logramos un importante 50%, todavía es insuficiente. En Asia Oriental, el norte de África y el sur de Asia, la mortalidad materna se ha reducido alrededor de 2/3. Sí han habido zonas que han alcanzado los objetivos de desarrollo, pero otras que no. Pero la tasa de mortalidad materna, que es la proporción de madres que no sobreviven al parto en comparación con aquellas que lo hacen, en las regiones en desarrollo es 14 veces mayor que en las regiones desarrolladas. Un parto es un fenómeno fisiológico, nadie debería morirse en medio del parto o durante un parto, pero como ven, todavía en nuestros tiempos existen ese tipo de situaciones complejas. Si bien más mujeres están recibiendo atención prenatal, en las regiones en desarrollo aumentó un 65% si vemos el año 1990 comparado con un 83% el año 2012. Solo la mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo reciben la cantidad recomendada de atención médica que necesitan. ¿Verdad que son más o menos 4 controles prenatales que deberían tener mínimo antes de llegar a un parto? Solo la mitad de las mujeres de regiones en desarrollo reciben la cantidad recomendada de atención que necesitan. Y para eso están las unidades de salud de la familia, o queremos instalarlas para eso. Que estas unidades estén cerca de estas comunidades, que tengan una obstetra que pueda hacer un control prenatal adecuado y conducir su parto o el parto de estas mujeres hacia un final feliz. Aún en plena ciudad tenemos partos con parteras empíricas y todo lo que representa eso. Menos adolescentes están teniendo niños en la mayoría de las regiones en desarrollo, pero los progresos se han ralentizado. No sabemos realmente qué es lo que pasa. Hay que hacer un estudio sociológico. Los jóvenes están utilizando cada vez menos preservativos. Perdón. Y en esa franja de edad estamos teniendo más infecciones por VIH, infecciones de transmisión sexual y más embarazos adolescentes. Perdón. El gran aumento de usos anticonceptivos de la década de los 90 no se ha dado en la década de los 2000. Tema complejo, niñas criando niñas, personas que truncan su futuro porque al tener un hijo que siempre es una bendición no pueden desarrollarse académicamente o laboralmente, más en sociedades machistas donde la mujer prácticamente está destinada al cuidado de los niños exclusivamente.
La necesidad de planificación familiar se está usando lentamente por las mujeres, pero la demanda aumenta a un ritmo rápido. Yo no sé si es la música, ustedes dirán, pero el inicio precoz de relaciones sexuales está cada vez más latente en nuestra sociedad. Y quiero hablar como una persona ya vieja, ¿verdad? Esas que se quejan por todo. En mis tiempos no era tan permisivo. Hablando de la música, hablando de la vestimenta, hablando también de las relaciones de pareja. VIH, malaria y otras enfermedades. A finales del 2014, 13,6 millones de personas recibían terapia antirretroviral. Ojo que no quiere decir que todas esas personas necesariamente sean la cantidad de infectados con VIH, pueden ser mucho más, con seguridad. Se estima que en el 2013 se produjeron 2,1 millones de nuevas infecciones por VIH, que fue un 38% menos que en el 2001. Si bien estamos mejorando, en el 2013 el número de personas que vivían con VIH era de aproximadamente 35 millones. Número importante. Ahora se está experimentando con la primera vacuna. Vamos a ver qué tal termina eso. Y si a través de las vacunas podemos realmente limitar la propagación de estos males. En ese mismo año, 240,000 niños resultaron infectados por el virus. Obviamente, la mayor parte por la infección vertical, es decir, se infectan al nacer. Ustedes saben que los partos de mujeres infectadas por VIH deberían ser cesáreas, porque en las cesáreas tenemos menor probabilidad de que el niño se infecte y deberían suspender la lactancia materna, cosa que no sucede en todos los partos. Las nuevas infecciones por VIH entre los niños han disminuido un 58% desde el año 2001. Hay países que se han declarado como libres de transmisión vertical, es decir, han trabajado tanto en el diagnóstico de las mujeres embarazadas que la totalidad de las mujeres han pasado por un parto seguro y sus hijos no se han infectado, que es lo que nosotros queremos. A nivel mundial, los adolescentes y las mujeres jóvenes sufren desigualdad, exclusión, discriminación y violencia por razón de género, lo que las expone a mayor riesgo de contraer VIH. Complicado ser mujer, especialmente en países poco desarrollados, con una estructura machista muy instalada. Es muy, muy difícil desarrollarse plenamente. Si bien nuestros países en algunos sectores han tenido un avance, todavía es difícil el tema de la exclusión y la desigualdad. Y la única forma de vencer esto es que ustedes, compañeras, sigan estudiando, sigan exigiendo sus espacios de decisión y de poder en los diferentes niveles. Y que los varones también entendamos de que el mundo ya no es el mismo de antes. Y tenemos que adaptarnos y obrar en función a lo que nuestro raciocinio y desarrollo mental como ser humano nos dice. El VIH es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Si no me equivoco, vimos alguna vez datos de Brasil y es importante en las mujeres entre 15 y 45 años estos datos. La mortalidad relacionada con la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH ha disminuido en un 36% desde el año 2004. Avances. En el 2013 se registraron 250,000 nuevas infecciones por VIH entre adolescentes y 2/3 de estas infecciones afectan a mujeres. Nuevamente, violencia de género, violencia sexual, hace más difícil esta situación. El SIDA hoy es la principal causa de muerte en adolescentes de 10 a 19 años en África y la segunda más común entre los adolescentes a nivel mundial. Son datos y situaciones en las que ustedes se van a encontrar y tienen que saber gestionar, ¿verdad? En muchos lugares el derecho de los adolescentes a la intimidad y la autonomía corporal no se respeta. Muchos informan que su primera experiencia sexual fue forzada.
Esto de todos los días, ¿verdad? Vemos de forma constitucionaria feminicidios, abusos sexuales, y pareciera ser que como sociedad estamos normalizando, esto ya no es tan escandaloso, ya no lastima tanto, y tenemos que trabajar para revertir esta situación nuevamente desde las dos perspectivas. Las mujeres, empoderarlas, que sepan que tienen que denunciar cualquier tipo de acoso, maltrato, y los varones, para sacarnos de esta sociedad machista que muchas veces tiene que lidiar con estas herencias o comportamientos heredados que son negativos. Yo no sé cómo van las cosas en Brasil, pero en Paraguay todos los días tenemos un feminicidio. Todos los días tenemos noticias de abuso sexual, embarazos en niñas. Y como médicos, funcionarios de salud, nos tiene que preocupar muchísimo. Y nada, tenemos que hacer algo para cambiar esa situación. En el 2013 ya 2,1 millones de adolescentes vivían con el virus del VIH. Para eso sirven estos objetivos, intentar identificar estos problemas y buscarles soluciones. Malaria. Entre el 2000 y el 2015 se evitaron más de 6,2 millones de muertes por malaria, especialmente en niños menores de 5 años en el África subsahariana. La tasa mundial de incidencia de malaria ha disminuido aproximadamente un 37% y su mortalidad un 58%, pero todavía hay gente que se muere de malaria. ¿Cuál es el mejor o la mejor medida de protección? Los famosos mosquiteros. Soluciones baratas, soluciones simples, pero que tienen un gran impacto en la salud. Tuberculosis. Entre 2000 y 2013, las intervenciones de prevención junto con su diagnóstico y tratamiento salvaron unas 37 millones de vidas. La tasa de mortalidad por tuberculosis se redujo un 45% y la prevalencia un 41% entre el 1990 y el 2013. Una enfermedad compleja, cada vez tenemos mayor cantidad de pacientes que viven con el VIH, que desarrollan tuberculosis, que puede ser una tuberculosis multidrogos resistente. Si bien estamos bajando la incidencia, poco a poco nos vamos enfrentando a otro tipo de problemas. Y bueno, ¿qué tal si dejamos acá en metas? La siguiente clase hablamos sobre metas. Y la siguiente clase les subo ya el trabajo que vamos a realizar. Yo creo que va a ser un cuestionario sobre objetivos del milenio y objetivo de desarrollo sostenible. Estamos, vayan estudiando como actividad ODS y ODMs, Objetivo de Desarrollo Sostenible y Objetivo de Desarrollo del Milenio, y esa va a ser la actividad que vamos a subir en un formato de encuesta para los 10 puntos que nos faltan y ya vamos encaminándonos hacia el examen final. ¿Alguna duda, una pregunta hasta acá? No estoy seguro si las diapositivas están en Canvas, pero las voy a pasar ahora para que las pueda cargar el licenciado Javier. Y tengo pendiente preguntar el tema de Paloma y su nota de salud pública 1. Gracias nuevamente por la atención y nos estamos viendo el día jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Nada, hasta el jueves. Que esté muy bien. Perdón por los desperfectos de internet, pero estamos con una red muy inestable. Al final me anclé de mi teléfono y por suerte pudimos continuar.
Saludos a todos y que estén muy bien.